Hoy vamos a hablar sobre si es recomendable o no portar algún tipo de arma para poder defendernos. Vamos a hablar también de cuándo es recomendable portar algún tipo de arma y sobre todo también vamos a hablar sobre algunos errores que son bastante comunes. Primero vamos a hablar sobre el tipo de arma y solamente en este vídeo vamos a hablar sobre armas u objetos legales. No vamos a hablar sobre, porque hay muchísimos tipos de arma, ¿vale? Hay unos que son legales, otros que no lo son. Pero aquí solamente vamos a hablar sobre armas legales, ¿vale? Que estén legalizados. Vale, existen muchísimos tipos de armas u objetos para poder defendernos. Están los clásicos spray de pimienta, spray de gel, bolígrafos con los que podemos presionar con la punta, podemos golpear con la base, con el puño, porque de esta forma el puño está más compacto, con una especie de llaveros, ¿vale? Que tienen una forma de anillas para poder colocar los dedos y golpear. Hay algunos que no son legales, ¿vale? Esto hay que decirlo, esto es muy importante, porque no todas las armas u objetos son legales. Y existen también alarmas que están conectadas al mismo llavero, en el mismo manojo de llaves. Hay una especie de alarmas que cuando se abren, ¿vale? Porque las puedes tener enganchadas al bolso, al mismo pantalón, y cuando se estira, cuando se abre, empieza a sonar muy fuerte, ¿vale? Incluso hay algunas alarmas que están conectadas al teléfono, ¿vale? Y le puede estar dando la ubicación a un familiar en tiempo real, ¿vale? También existen paraguas, que es un paraguas normal, lo que pasa que está mucho más reforzado, con el que podemos golpear también con la punta, con la base, con la parte de atrás, también podemos empujar, podemos golpear, ¿vale? Es un paraguas, lo que pasa que está mucho más reforzado, está mucho más duro. Y bueno, hay muchísimos tipos de armas, pero estos son los más comunes, ¿vale? Pero hay muchísimos tipos. Vale, como norma general, es recomendable portar algún tipo de arma u objeto para poder defenderte, en el caso extremo, ¿no? Que lo necesites. Pero mi recomendación es que antes de adquirir un arma, un objeto, para defenderte, que inviertas esos $15, esos $20, esos 10, 15, 20 euros, el valor que tenga ese arma, que antes de invertir en un arma, que inviertas primero en formación. Capacítate, aprende en talleres, cursos, formaciones, ¿vale? Seminarios. Esa es mi recomendación, que antes de invertir en adquirir un arma, primero inviertas en formación. Primero capacítate, aprende, aunque sea las bases. ¿Qué pasa si yo no tengo ninguna base en defensa personal, artes marciales o deportes de contacto? Yo no tengo experiencia y sin embargo adquiero un objeto, un arma. Que esto es un mito, ¿no? Y esto es simplemente mi opinión. Mucha gente cree que como no tiene experiencia, ese es el motivo por el que deberían de adquirir un arma o un objeto. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque te va a dar una falsa sensación de seguridad. Porque si tú no sabes utilizar ese arma, es más, si te lo has comprado, pero nunca lo has destapado, nunca lo has utilizado, nunca lo has aplicado, aunque sea practicando, entrenando, ¿qué puede pasar? Pueden pasar muchísimas cosas, entre ellas que en ese momento nunca lo hayas usado o ni siquiera te acuerdes de que lo tienes o dónde lo tienes. A lo mejor lo tienes, te lo hayas dejado en casa, lo tienes en otro bolsillo, lo tienes debajo del bolso completamente, no está accesible. En ese momento te pones nerviosa, te pones nervioso, aplicas el spray de pimienta, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que hemos comentado antes, y la otra persona está muy cerca. ¿Qué pasa? Que se lo vas a echar, pero también te va a llegar a ti. O lo puedes aplicar, pero justamente lo tienes al revés, y en vez de presionar y que salga hacia la otra persona, te lo estés echando a ti. Puede suceder si no tienes experiencia, si has adquirido ese arma o ese objeto y nunca lo has aplicado, nunca has practicado con ese objeto, ¿no? Y esto es muy importante. Puede suceder que al no tener experiencia, al no haberlo aplicado o haberlo utilizado nunca, pueda tardar demasiado tiempo en sacar el spray de pimienta, ¿no? Siguiendo ese mismo ejemplo. Y una persona que te quiera hacer daño va a tardar muy pocos segundos, muy poco tiempo. Y quizás tu atención estaba ahí,
¿vale? Entonces, yo recomiendo que si tú decides adquirir algún tipo de arma u objeto, primero inviertas en capacitarte, en formarte, en aprender y, en consecuencia, que adquieras un arma si tú quieres, si de esta forma te sientes con más seguridad. En cuanto a los sprites, existen dos tipos. Está el más común, que es el spray de pimienta, que tiene un alcance más amplio, y en cambio el spray de gel tiene un alcance mucho más largo, ¿vale? Tiene menor amplitud, pero tiene un alcance mucho más largo y se caracteriza por su color rojo tan fuerte, porque cuando la forma de aplicarlo es a la cara y más concretamente a los ojos. La otra persona empieza a lagrimear, pierde la visión durante varios segundos o incluso durante varios minutos, y es el tiempo para salir corriendo lo antes posible, y tiene ese color tan característico porque es muy difícil de eliminar, cuesta mucho de eliminar, y de esta forma va a estar expuesto a que las autoridades, a que la policía lo puedan detener, lo puedan identificar, ¿no? Y esto es algo muy importante. Mi opinión es que tu seguridad, tu confianza, la seguridad de ti y de tu entorno, de tus familiares, que no dependa de un factor externo, de un objeto, porque puede ser que en ese momento te lo hayas olvidado en casa y te encuentres en una situación de peligro, en una situación real, muy complicada, y en ese momento te lo hayas dejado en casa, hayas cambiado el bolso, por el motivo que sea. No podemos depender de factores externos, como pueda ser una cámara de seguridad, si alguien o no en ese momento me ve, que me pueda ayudar, que pueda llamar a la policía, que la policía venga lo antes posible, porque no podemos depender, es algo que no está en nuestras manos. Entonces no podemos dejar nuestra seguridad en factores externos, porque puede ser que en ese momento no nos capte una cámara de seguridad, no nos capte o no haya ninguna persona en ese momento. Puede ser que hayan llamado a la policía, pero tarde mucho tiempo en venir. Entonces no podemos depender, ¿no? Es importante, por eso digo que es muy importante capacitarte, aprender, aunque sea las bases de la defensa personal. Porque de esta forma vas a tener mucha más seguridad, mucha más confianza. Y ya no vas a tener tanta inseguridad de cuando estás sola, cuando estás solo por la calle y tengas miedo por lo que pudiese pasar. Porque si tú no confías en ti, es muy probable que en una situación de peligro, aunque una persona te esté siguiendo o sea cual sea la situación, tú en ese momento, por el miedo que tienes y por la baja autoestima que tú tienes en ese momento, te bloquees y te vengas abajo. Entonces es muy importante que para tener esa confianza, para no depender, lógicamente todos los factores externos nos pueden ayudar, nos pueden beneficiar, como he comentado antes. El arma u objeto que tú tengas en ese momento. Objeto me refiero a que puede ser una silla, puede ser un vaso, puede ser una piedra, puede ser cualquier objeto que tú puedas aplicar para defenderte, que tú puedas lanzar para defenderte en una situación real, ¿vale? Un factor externo puede ser también una cámara de seguridad, una persona, ¿vale? La policía, cualquier factor externo, ¿vale? Todo nos ayuda, todo te puede ayudar, lógicamente, pero la capacitación que tú tienes, lo que tú ya has aprendido, lo tienes siempre. Eso lo tienes siempre, no te lo vas a dejar en ningún sitio, siempre lo vas a tener. Lógicamente, cuantos más factores tengamos a nuestro favor, mucho mejor. Pero mi recomendación es, primero, invierte esos 20 euros, 20 dólares, sea el precio o el valor que tenga ese objeto, primero invierte en formarte y luego, posteriormente, si tú decides comprar algún tipo de objeto o arma, que lo hagas también. Pero primero, capacítate. ¿Vale? Bien, vamos a por un error muy común y es alguien que, bueno, posiblemente ya pueda tener algunos conocimientos sobre defensa personal y, sin embargo, tenga más de un arma u objeto encima para poder defenderse, ¿no? En defensa propia. Esto puede ser un error. A ver, puede ser beneficioso, te puede ayudar, pero posiblemente te pueda dificultar mucho a la hora de tomar una decisión, a la hora de decidir, porque puedas en ese momento, en ese instante, porque una situación de peligro, una situación real, una agresión, un robo, un forcejeo, sucede en décimas de segundo, en milésimas. Entonces no podemos estar aquí decidiendo cuál cojo, este no me viene bien, porque tengo el bolso aquí, por el motivo que sea.
puede ser beneficioso tener varios tipos de armas, 2, 3, pero quizás te pueda dificultar y te pueda entorpecer, te pueda dificultar. Bien, entonces por tener más armas u objetos encima no significa o no se traduce como más seguridad. Incluso puede ser lo contrario. Bien, para mí lo más importante es la capacitación, el aprendizaje que tú tengas. Para mí eso es lo más importante. Bien, y como comento, es mi opinión y es mi consejo. Ahora bien, vamos a hablar sobre las llaves, ¿no? El manejo de llaves. Seguramente hayas escuchado alguna vez que si te encuentras en un parking, en un estacionamiento de coches o vas a entrar dentro de tu casa, por ejemplo, con ese manejo de llaves que tú tienes encima, te lo coloques cada llave en cada dedo y de esta forma vas a poder golpear a la otra persona y va a ser mucho más efectivo, vas a causar mucho daño a la otra persona. Y sí, seguramente vayas a causar mucho daño a la otra persona, pero te puede dificultar mucho, te puede ocasionar algún tipo de lesión, porque si tú te colocas cada llave, ¿vale? Una llave en cada dedo, ¿qué puede pasar? Que al golpear te puedas lesionar, te puedas romper literalmente uno o varios dedos a causa de ese golpe. Entonces yo no lo recomiendo. Yo no recomiendo este tipo de golpe. Bien. Y otra cuestión, y es ¿cuánto tiempo tardas? ¿Cuánto tiempo tardas en colocarte una llave en cada dedo? Al menos vas a tardar 2, 3, 4 segundos. Quizás la otra persona, si te quiere hacer daño, va a tardar mucho menos tiempo, una décima de segundo apenas, de tiempo en golpearte, en empujarte, agarrarte, tirarte contra el suelo. Quizás no tarde, y tu atención estaba aquí, porque lo escuchaste en algún sitio, te lo dijo alguien, lo leíste. Sí, puede ser efectivo, pero yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo. Es más, te puede dificultar, te puede entorpecer también. ¿Cuánto tiempo tardas? 2, 3 segundos, 4, 5 segundos. Y en ese momento se te pueden caer las llaves por el estrés, por la ansiedad. Yo no lo recomiendo. Además que tardas muchísimo tiempo. La lesión que te puedas ocasionar, sí, le puedes ocasionar, le puedes hacer daño a la otra persona, pero posiblemente tú te hagas igual o incluso mucho más daño. Bien, como comentaba, se te pueden caer las llaves. Y posiblemente también hayas escuchado que lanzar el manojo de llaves, ¿no? Lanzar las llaves y luego empujar o golpear. Y esto también puede ser un error. Y considero que esto es un error e incluso es un mito, ¿no? Como golpear con las llaves entre los dedos y golpear, ¿no? Yo considero que esto es un mito, que posiblemente lo hayas escuchado alguna vez, de lanzarle las llaves a la otra persona. Y esto puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque si yo estaba entrando a mi coche, sin embargo le lanzo las llaves, se pueden perder, se pueden romper las llaves. E incluso la otra persona se las puede llevar. Y si yo dependía de coger mi coche e irme hacia casa o hacia cualquier lugar, ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene mis llaves. O se pueden perder en ese momento por los nervios, por la situación, por el forcejeo. Puedo lanzar las llaves y se pueden ir a otro lugar, se pueden caer por algún sitio. Entonces no es lo más recomendable, o al menos yo no lo recomiendo. Y considero que es un mito bastante antiguo, porque esto se ha escuchado de hace muchísimo tiempo atrás. Tanto el golpear con las llaves entre los dedos como lanzar. Si en algún caso, si hay alguna excepción en la que yo podría aplicar las llaves, si hay alguna, sería de esta forma. Con una llave la agarramos de esta forma y presionamos en zonas mucho más vulnerables, como pueda ser la garganta, como pueda ser la clavícula, entre otros, ¿vale? Pero de todas formas tampoco recomiendo aplicar la llave de esta forma, ¿no? O el manojo de llaves de esta forma, aunque agarremos una llave y presionar en zonas vulnerables. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque me puede entorpecer. Si yo tengo la posibilidad, si en esa situación, dialogando con esta persona, puedo hacer que se tranquilice,
puedo aumentar la distancia, en ese momento me guardo las llaves. De esta forma estoy evitando perder las llaves. Y si yo dependía de entrar en mi coche o dependía de entrar, o sea, de las llaves para poder entrar dentro de mi casa, si yo las pierdo, va a ser después mucho más complicado, ¿no? Que me pueda defender, que esté en un sitio, en un lugar más seguro. De esta forma evitamos que se puedan perder las llaves. Y de esta forma yo tengo mis dos manos libres, porque posiblemente necesite agarrar de alguna forma, porque me esté agarrando, necesite las manos, o necesite tener las manos libres para golpear, para zafarme de alguna forma. Y si tengo las llaves aquí, posiblemente me pueda defender, pero posiblemente me puedan entorpecer, me puedan impedir que yo me defienda. Entonces, como norma general, yo no recomiendo una llave o el manojo de llaves para defenderme. Siempre que tengas la opción, guárdate las llaves, dialoga con esta persona. Si puedes salir corriendo, mucho mejor. Si puedes salir corriendo, mucho mejor. Aumenta la distancia, ¿vale? Lógicamente, cada situación es completamente diferente, ¿vale? No hay una norma, no hay una técnica, no hay una norma estipulada, ¿ven? Todo depende de cada situación. Pero como norma general, yo no recomendaría nunca, como norma general, utilizar una llave o el manojo de llaves para defendernos. Y en el caso extremo que no tenga otra opción por la situación que sea, que nos encontremos en un ascensor, en un pasillo donde ni siquiera me puede guardar las llaves, en todo caso utilizaría una llave y la agarro de esta forma, la presiono de esta forma, en todo caso. Bien, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido, porque como ya he comentado, hemos hablado de algunos mitos, ¿no? Y considero que son errores bastante más comunes de lo que la gente se piensa, y te pueden perjudicar estos mitos, ¿no? O estos errores que muchas veces se cometen, ¿no? El depender, ¿no? El pensar que ya estás segura, que ya estás segura, ya estás seguro portando algún tipo de arma u objeto, ¿bien? Y sin embargo lo que tienes es todo lo contrario, una falsa sensación de seguridad. Porque si tú en ese momento dudas o te bloqueas al sacar ese arma u objeto, o de reaccionar de alguna u otra forma, porque tienes esa creencia o esa falsa sensación de seguridad, posiblemente te bloquees y te vengas abajo. Y ahí va a ser muy complicado que te puedas defender. Y aquí estamos hablando de seguridad, estamos hablando de defensa personal, no solamente hacia ti, para defenderte tú, sino para poder defender de tus seres queridos, de tu entorno, porque puede ser que en ese momento necesiten tu ayuda. Entonces estamos hablando de situaciones serias y situaciones importantes. Bien, no estamos hablando de 4 consejitos, 4 tips, sino estamos hablando de la seguridad de una persona o de varias. Bien, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido. Si te gusta este contenido, si te gusta el contenido que traemos a este canal, te invito a que te suscribas a este canal pulsando la campanita que tienes justamente aquí abajo, porque de esta forma vas a poder saber cada vez que yo publique un nuevo vídeo, porque si no pulsas la campanita no vas a poder saber cuando hay un vídeo, no hay contenido nuevo. Bien, entonces nada, muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.